Voy a comentar la teórica correspondiente con la unidad temática número 1 de la materia de planificación urbana de la cátedra Giglio. Yo soy el profesor Cristian Cordara. Empezamos. El texto que tomamos de cabecera para desarrollar esta unidad temática es La ciudad posible, un texto del arquitecto Marcelo Corti, que trabaja una serie de temáticas que nosotros consideramos importantes a ser desarrolladas. Podemos dividir la teórica en 4 partes. Vamos a abordar cuestiones relativas a la escala, vamos a abordar cuestiones relativas a lo que el autor llama urbs, cuestiones relativas a lo que el autor llama la polis, y finalmente un enfoque desde los procesos. Veamos el primero de estos temas, que es la escala. La pregunta que surge al trabajar con el concepto de escala desde el punto de vista de la planificación urbana es cuáles son las distintas escalas que deben tenerse en cuenta cuando planificamos. Para empezar, podemos abordar la cuestión de la escala desde la perspectiva mayor, desde la perspectiva más amplia, que es la escala global. El mundo, como muestra el mapa mundi de la izquierda, está dividido en países, organizado en países, ¿no? Pero queremos destacar también que la dinámica de la globalización modifica la estructura espacial de esa jerarquía estructurada en países y de alguna manera pone en un papel protagonista a las ciudades, ¿no? Estableciendo vínculos directos entre las mismas muchas veces. La segunda escala es la continental, en la cual, por supuesto, además de la división política que podamos hacer, como se vio en el mapa mundi anterior, también hay que reconocer que el territorio está integrado geográficamente por relaciones con otros países, configurando áreas específicas de intercambio y de relaciones. La escala nacional. En este caso podemos observar que el país se divide en provincias. Eso siempre y cuando miremos la división política, ¿no? Pero también podemos tener una mirada integradora, como muestran las imágenes de la derecha, correspondientes con el Plan Estratégico Nacional, en el cual hay una instancia de configuración actual del territorio y la imagen que está más hacia el extremo, a la derecha, sería como una propuesta de integración funcional para un mejor funcionamiento del sistema nacional. La escala provincial es la que sigue. Como el país se divide en provincias, la provincia se divide a su vez en municipios o departamentos. Bueno, depende de la jurisdicción que se analice, ¿no? En este caso es la provincia de Buenos Aires la que está en el ejemplo y la subdivisión de la provincia es el municipio, ¿no? Seguimos en este viaje por las escalas. La que continúa es la escala metropolitana. Estamos analizando una aglomeración en torno a un espacio compuesto por varios municipios que están integrados funcionalmente, ¿no? Esa es la definición de metrópolis en realidad. Cuando hay más de una jurisdicción, pero con una continuidad funcional de lo que llamamos la mancha urbana. Sin embargo, aunque hay una continuidad funcional, lo que suele ocurrir en estas áreas metropolitanas, sobre todo en los países emergentes, como es el caso de Argentina, es que están socialmente fragmentadas, ¿no? Funcionalmente integradas, pero socialmente fragmentadas. La escala que continúa es la escala municipal o la escala urbana, que podemos llamar también. Por ejemplo, aquí puede parangonarse en el término de análisis de escalar a la ciudad de Buenos Aires con los municipios que integran, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires. Las imágenes acá justamente están mostrando hacia la izquierda un mapa del plan urbano ambiental. Este es un plan que se originó en la década del 90, hacia fines de la década del 90, que muestra la ciudad de Buenos Aires
y sus áreas de actuación, y más hacia el centro aparece una imagen del municipio de Lanús y al lado de ella una imagen del municipio de Pilar, para que tengamos un espectro completo de lo que significa la comprensión de la escala municipal o la escala urbana. La escala comunal, bueno, es una subdivisión propia de una ciudad como Buenos Aires, pero también podemos considerar en términos municipales y que es similar a la escala comunal, la escala barrial, ¿no? O la escala de una localidad también puede darse. Estos son mapas, cartografías que han producido estudiantes de la cátedra en años anteriores de la Comuna 4, en este caso. Muestra uso del suelo, el de la izquierda, y un análisis de densidad habitacional, el de la derecha. La escala de parcela, la escala minúscula de análisis territorial. Lo interesante de la parcela es que nos lleva a un nivel de detalle, ¿no? Que incluso puede ampliarse un poco analizando la dinámica de funcionamiento de una manzana, y también puede tomarse como una situación intermedia entre la parcela y la manzana, que es el análisis de una cuadra, el frente de una cuadra, la homogeneidad de ese frente, la homogeneidad del tejido. Bien, pasamos al segundo de los puntos que dijimos que íbamos a analizar en esta primera teórica, que es lo que el autor del texto La ciudad posible llama la URBS. La URBS habla específicamente de las dimensiones físicas y territoriales. Y la pregunta que nos hacemos es qué cosas hay que tener presente al analizar los fenómenos urbanos desde la perspectiva de las cuestiones físicas, ¿no? El primer elemento que el autor menciona es la estructura urbana. La subdivide en una serie de componentes, o subcomponentes, mejor dicho. El primero que analiza es la trama urbana. Estamos hablando de cuál es la forma de organización de la ciudad, en tanto la separación funcional entre el espacio privado y el espacio público o el espacio peatonal urbano. Hay diferentes formas que puede adaptar esta trama. Ahí hay una serie de ejemplos. Estos están sacados del libro de Philippe Panerai. Tenemos ejemplos de Barcelona hacia la izquierda, ejemplos de Ámsterdam, ejemplos de New York, etc. Diferentes formas de configuración de esa trama. La trama está muy imbrincada con la forma que adopta el parcelamiento. De hecho, la parcela, la forma que adopta la parcela, conforma la manzana y luego la conjunción de manzanas establecen un poco cómo es la lógica de esa trama urbana. El tejido urbano, que uno puede considerar como una situación similar a la trama, lo que en realidad lo diferencia es que el tejido analiza las cuestiones en volumen, ¿no? En la altura que esa trama puede acoplar en tanto configuraciones formales, ¿no? Configuraciones morfológicas. Aquí hay unos ejemplos de posibles anchos, relaciones de espacios que configuran distintas escalas de tejido espacial, desde un ancho de una avenida, que en este caso se muestra de 60 metros, hasta el mínimo de una calle estándar de 20 metros. En Buenos Aires las calles son estándar, son un poco más chicas, son de 17,32. La cuestión de la densidad, que acompaña un poco la concepción que nos hace interpretar el concepto de tejido urbano, definiendo no solo densidad estructural, que es lo que están mostrando las imágenes, o sea, la cantidad de volumen edificado en relación con la superficie que el mismo está pisando, que en general eso en los códigos normativos se llama FOS, factor de ocupación del suelo, sino también la densidad en términos poblacionales, ¿no?
la cuestión de los usos, un dato fundamental que hace a la estructura urbana. En general, los usos podemos subdividirlos en dos: los usos reales, o sea, las actividades que ocurren de forma cotidiana en la realidad del funcionamiento urbano, y están también los usos que llamamos legales, ¿no? Que son los usos normativos, los usos que definen los códigos de planeamiento urbano. Veamos otro aspecto que el autor considera dentro de URBS, dentro de los componentes físicos, el espacio público. El espacio público trabaja desde la perspectiva de las actividades que la comunidad realiza en tanto situación de encuentro y socialización. Hay una serie de imágenes que están mostrando, tratando de graficar un poco cómo se dan esas dinámicas, ¿no? Desde situaciones estáticas de contemplación, situaciones de realizar alguna actividad específica como compras, una actividad recreativa, una actividad más asociada con lo cultural, una actividad asociada con una posibilidad de establecer un vínculo productivo o laboral con el espacio público. También el espacio público es lugar de protestas, ¿no? Es el lugar de expresión por antonomasia de la comunidad, de la sociedad, con diferentes modalidades y diferentes estándares. La comunidad puede, con mayor o menor grado de virulencia, expresar sus necesidades y sus demandas en el espacio público. También el espacio público es el lugar de representación. Esto quiere decir que hay una situación que hace que el espacio sea reconocido en tanto una construcción de significados sociales, pero al mismo tiempo el espacio, a través de esas construcciones, genera como representaciones del espacio. Hay espacios que representan una carga simbólica de tipo institucional o una carga simbólica de tipo recreativa o de tipo convocante, un espacio para que la comunidad se referencie en tanto espacio de encuentro, por ejemplo, para entablar una protesta o un reclamo, ¿no? También está la función ecológica que cumple el espacio urbano, integrando las actividades que podemos denominar naturales, si es que se me permite ese término, con cierto grado de antropización en la proximidad y en los vínculos de las actividades urbanas, ¿no? Son una función muy importante, en tanto se los puede considerar como servicios ambientales, ¿no? Otro aspecto importante que el autor trabaja son las infraestructuras. Aquí vamos a mencionar solo algunas, podrían acoplarse otras en el análisis. Las infraestructuras sanitarias, por ejemplo, cumplen un papel fundamental, sobre todo en la cuestión del control sanitario, el control de la salud y el saneamiento de la población. Las infraestructuras viales cumplen una función fundamental en las cuestiones de conectividad, vínculos, llegada de mercancías y de recursos desde las áreas del interland urbano hacia las demandas concretas de la comunidad, ¿no? También están la cuestión de los servicios. Aquí se muestran algunos de los servicios con los cuales funciona la ciudad, que en general se muestran, por ejemplo, en el tema de el tratamiento y la recolección de los residuos sólidos urbanos, pero también hay otro tipo de servicio, como puede ser un servicio postal, el reparto de alguna actividad que tenga que ver con una demanda concreta, por ejemplo, en este caso de la provisión de alimento a través de un delivery, y también todas las actividades de mantenimiento que diferentes empresas de servicio realizan en el espacio público. Si continuamos avanzando dentro del mismo ítem, o sea, de URBS, el autor considera
a la movilidad. Ahí analiza esto desde dos perspectivas, ¿no? Que se complementan pero que tienen sus características. La conectividad, que hace a la identificación y caracterización de los elementos físicos que componen el sistema de movilidad de la ciudad. Entonces aparecen desde terminales portuarias, terminales ferroviarias, terminales aeroportuarias, estaciones de transferencia, pero también está el componente de accesibilidad, ¿no? Que es básicamente la población en tanto puede realmente movilizarse utilizando esos medios que le provee el sistema de conectividad. Y por supuesto hay diferentes tipos de formas de acceder, diferentes medios de transporte para poder llegar a los diferentes puntos de la ciudad que la población requiera, ¿no? La cuestión de la circulación, o sea, el movimiento ya no solo de personas, sino el movimiento de objetos, el movimiento de mercancías, con toda una lógica propia, digamos, de funcionamiento, que casi podríamos decir que tiene su propia dinámica, ¿no? Su propia autonomía. Otro aspecto importante, el ambiente. En el ambiente analiza la perspectiva de la ecología. Y aquí destaca el autor, o podemos destacar, en consonancia con el autor, lo que se puede llamar algo así como la concientización sobre el impacto que la dinámica urbana y la dinámica de relaciones sociales dentro de la ciudad puede generar sobre los ecosistemas. Y diferentes formas de generar, digamos, esa educación ambiental o esa conciencia ambiental a nivel ciudadana, utilizando transporte como puede ser la bicicleta, eh, implementando acciones de reciclaje, separación de basura en origen, concientización respecto de hábitos que hacen a el consumo de cierto tipo de alimentos, la recolección de residuos diferenciada, etcétera. Y también tenemos todo lo que implica la visión de la sustentabilidad urbana, ¿no? En este caso, tenemos un derrotero bastante amplio respecto de diferentes sucesos y eventos que se han dado desde la década del 70 hacia nuestros días. En general son cartas de recomendación, delineamiento de acciones que cada una de las naciones que conforman el globo debieran llevar adelante para evitar, bueno, catástrofes, problemas de tipo social, gestión de riesgos, etc. Otro componente es el hábitat. El hábitat en general, la mirada que puede realizarse es sobre lo que se conoce como los barrios populares, antiguamente llamados villas y asentamientos o barrios marginales, aunque esos términos han quedado en desuso. La perspectiva que uno puede tener de esto es la de, más que de la vulnerabilidad o los grupos vulnerables, tal vez sea interesante hablar de los grupos vulnerados, o sea, vulnerados en tanto derechos que están siendo afectados para que estas poblaciones no puedan acceder a un hábitat justo, que es la visión que está primando en la agenda de la planificación de los últimos 10 años. También el rol que cumplen las políticas públicas habitacionales o las políticas públicas de vivienda frente a esta situación. En general, siempre están como con un desfasaje importante entre la demanda de la población y la producción concreta en cantidad de unidades habitacionales que se requiere. Quiere decir que siempre hay como un déficit crónico de vivienda, ¿no? Finalmente, el último aspecto de la URBS
es el paisaje urbano. Aquí lo que podemos rescatar es la cuestión de la ciudad, pero desde el punto de vista de las vivencias, desde el punto de vista de las percepciones, desde el punto de vista de la cercanía con los vínculos más estrechos que hacen al carácter, a la memoria colectiva de una ciudad. Se invita a descubrir la ciudad, a recorrerla, a tratar de reconocerla en tanto uno la va recorriendo. Por eso aparecen diversas imágenes de situaciones de gente estando sentada, de gente caminando, de gente observando, de gente comprando, en definitiva, de gente movilizada en ese entorno que reconoce como propio. Pasemos ahora a la polis. Polis serían las dimensiones sociales y culturales que hay que tener en cuenta al momento de analizar los fenómenos urbanos. Veamos los aspectos a desarrollar. La economía, la primera cuestión y muy importante. ¿Qué aspectos podemos considerar dentro de lo que es el motor de producción en una ciudad? Las obras públicas. Las obras públicas son las que consolidan básicamente la condición urbana de un espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudad se produce, la ciudad se construye, en tanto la misma necesita ir consolidando su estructura de crecimiento, su estructura poblacional, las relaciones sociales, requieren de una adecuación permanente del espacio para que se puedan desarrollar las actividades. La producción de la ciudad no puede desatenderse de la cuestión de las rentas urbanas. Todo proceso de producción urbano genera rentas y ese tipo de rentas pueden ser diferenciales o pueden tender a ser más equitativas. Lo que uno puede observar es que en general la tendencia es hacia la concentración de rentas urbanas al momento de producir la ciudad, sobre todo con lo que se conoce como la tenencia especulativa de suelo urbano, que está esperando una valorización para poder bueno, venderse y para poder generarse el proceso de producción, en este caso de espacio de vivienda, que es el que muestran las imágenes, que es el espacio que mayormente y el uso que mayormente se produce dentro de las áreas urbanas, ¿no? La cuestión de los mercados locales, o sea, la actividad terciaria, un gran motor de la economía urbana, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? que basan la mayor parte de su economía en el funcionamiento de las actividades terciarias. La cuestión de los mercados urbanos, o sea, cómo es el funcionamiento del mercado urbano, cómo ha ido también virando a lo largo de la historia, pasando desde una concentración de población en torno a la industria fordista, que consumía muchísima mano de obra y que funcionó muy fuertemente produciendo modelos de ciudad metropolitanas hasta fines de la década del 60 y principios de la década del 70, y cómo eso ha ido revirtiéndose hacia modelos más asentados en el just-in-time, en la producción asociada al movimiento logístico de mercancías. Por eso acá las imágenes muestran, bueno, la situación de los puertos de carga con los contenedores y también cómo la industria ha virado hacia lo que se conoce como las TICs, ¿no? La producción de tecnologías en información y comunicación, y también lo que se conoce como industrias creativas, ¿no? Que también son un motor muy importante de las economías urbanas. Veamos lo que llamamos lo social, los aspectos sociales. Aquí el análisis que se puede realizar es el análisis clásico de las clases sociales, ¿no? Aunque esa visión ha sido superada de alguna manera por una lectura que trata de diluir la noción de clase social, como decía antes,
tradicional, dado que la sociedad se ha fragmentado y se ha vuelto tan compleja en términos de sus relaciones, que bueno, hay muchos tipos de grupos o subgrupos sociales y es muy difícil poder reconocer la típica estructura de clases eh, que antiguamente o anteriormente podía claramente distinguirse. También la cuestión de la segregación, ¿no? La propia dinámica de la ciudad, justamente por promover las rentas diferenciales en su proceso de producción, como mencionábamos anteriormente, genera polarizaciones, ¿no? Genera segregación social. Aquí las imágenes están tratando de mostrar un poco ese, ese contraste, ¿no? La cuestión de gobierno, la cuestión institucional, podríamos llamarla también. Aquí lo que podemos considerar son dos tendencias bastante evidentes que se ha dado en los últimos años en las formas de gobierno metropolitana o en las formas de gobierno urbano, que rondan entre la descentralización y la centralización. O sea, que hay actividades que funcionan mucho mejor desde el punto de vista de la gestión si se descentralizan hacia los poderes locales, en tanto que hay otras situaciones urbanas, otras actividades urbanas que son más complejas y que requieren de un control más centralizado en su gestión y en su administración. La cuestión de la participación, insoslayable en los últimos 20 años en la dinámica del gobierno urbano, ¿no? Lo que se llaman los mecanismos de gobernanza, los mecanismos de rendición de cuentas, en los cuales la comunidad está muy activamente participando, no solo opinando, sino tratando de incidir en forma directa o indirecta en el delineamiento de las políticas públicas que van a terminar impactando en la dinámica de funcionamiento de la ciudad. Finalmente, tenemos el aspecto cultural. El aspecto cultural, el autor lo analiza desde la mirada de los hitos. En este caso, hitos que se dan dentro de la vida urbana. No solo hitos físicos, sino que también hay hitos de tipo construcciones colectivas, ¿no? Que son símbolo y son signos que identifican a una ciudad. Aquí hay una serie de ejemplos que son bastante gráficos respecto de lo que estoy queriendo simbolizar. Incluso fíjense que puse hasta las típicas medianeras de Buenos Aires en la foto de arriba hacia la izquierda. También es muy importante la cuestión de la creatividad, ¿no? O sea, lo que se llama la industria cultural y cómo todo eso ha impactado en nuevos tipos de relaciones sociales que se dan en torno a este tipo de actividades, este tipo de funcionamiento, si se quiere, productivo de los lazos y las relaciones sociales y culturales que se están dando en los últimos años en el espacio urbano. Y también atendiendo a esta situación, que hace también a una mirada, si se quiere, de cómo impacta la dinámica de comportamiento social global en cada una de las ciudades, tener en cuenta la necesidad de la gestión local, tratando de sostener los valores de cada una de las ciudades que hacen a la identidad de cada ciudad, evitando situaciones como por ejemplo el fenómeno de gentrificación que muchas veces promueve la expulsión de población en determinadas áreas que podemos decir que se terminan banalizando, conformando escenarios que son como una especie de relación con lo que implica la imagen de un sector urbano pujante y un sector urbano que puede ser similar, podríamos decir, casi en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Bien, nos queda el último punto, que es la situación asociada a los procesos urbanos. Aquí vamos a analizar dos tipos de procesos. Los que llamamos los procesos de crecimiento de la urbanización o de crecimiento urbano.
Allí tenemos que considerar la cuestión de la expansión, o sea, cómo crecen las ciudades, cómo se expanden las ciudades. Aquí hay unas imágenes obtenidas de la plataforma Esri que están mostrando cómo es la dinámica de crecimiento de tres ciudades grandes, Shanghái, México y San Pablo, en una sucesiva sucesivo análisis temporal que va mostrando cómo la huella urbana de una ciudad va creciendo. En general, lo que podemos decir respecto del crecimiento de la urbanización es que las ciudades tienden a consolidar un crecimiento con un patrón de expansión. Esto es un patrón de baja densidad, consumiendo mucho suelo en tanto van creciendo y comparándolo con el crecimiento poblacional. Quiero decir que crece en proporción mucho más la superficie de mancha urbana que la cantidad de población. Por lo tanto, están desincentivando procesos que deberían tender hacia la densificación, o sea, tratar de aglomerar población siempre dentro de un rango razonable, para generar ciudades un poco más densas, ¿no? Las ciudades más densas aseguran un poco lo que están queriendo mostrar estas imágenes, ¿no? Aseguran proximidad, aseguran vitalidad, aseguran distancias más cortas a ser recorridas, aseguran proximidad a las centralidades, a las áreas vitales de la ciudad, a las que tienen servicios y atributos más distinguidos, como pueden ser instituciones o pueden ser áreas recreativas, equipamientos sociales. Vean cómo el crecimiento también uno puede analizarlo desde la mirada demográfica, ¿no? Acá simplemente hay una serie de gráficos que compara dos ciudades, una ciudad latinoamericana, San Pablo, y una ciudad europea, Ámsterdam, y los gráficos analizan la dinámica, o sea, la evolución del crecimiento de población entre 1950 y 2030. ¿No? Los números de los años están bien abajo de la filmina. Básicamente lo que quiero mostrar es que la ciudad de Ámsterdam tiene un crecimiento de población, como uno puede ver, pasa de 850.000 habitantes en 1950 a 1.200.000 en 2030, lo que demuestra un comportamiento de crecimiento, pero con una estabilidad muy marcada, ¿no? La curva está muy planchada. Si la comparamos sobre todo con el caso que cito aquí de San Pablo, ¿no? Que ha pasado de 2,3 millones de habitantes en 1950 a 23,4 millones de habitantes proyectados al 2030. Por supuesto, gestionar, administrar una ciudad con un ritmo de crecimiento tan acelerado, con una curva, con una pendiente tan alta como es el ejemplo de San Pablo, pero podría caber el ejemplo para cualquier ciudad emergente, es mucho más complejo que hacerlo en una ciudad que tiene una estabilidad respecto de las demandas sociales manifestadas en este indicador de población, ¿no? De crecimiento de población. Esto también hace a el crecimiento de la urbanización. Finalmente, el último proceso que analizamos es el proceso de planeamiento. O sea, aquí lo que vamos a hacer es preguntarnos cómo puede sintetizarse el proceso de planeamiento, de planificación, a lo largo de la historia. Aquí nos referenciamos a una serie de imágenes que son del libro de La historia de la arquitectura moderna de Benévolo, lo menciono para aquel que le interese buscarlo, que referencian a lo que otro autor que ustedes van a tener luego con mayor profundidad y oportunidad de lectura en la unidad temática 4, llama la ciudad o la planificación o el plan como trazado. Esto es planes que se diseñan en un tablero, o esa es la imagen que el autor quiere evocar, ¿no? Cita una serie de ciudades dentro de lo que él llama el plan como trazado, son todos ejemplos previos a 1930 para que nos ubiquemos.
Podríamos hablar de los ensanches del siglo XIX, por ejemplo, el autor menciona el ensanche de Barcelona o el ensanche de Madrid, lo que él llama la tipología de City Beautiful o la de Ciudad Jardín. Acá las imágenes están mostrando un poco esta situación al mostrar un folleto de la ciudad lineal en España o un folleto de una ciudad jardín en las afueras de Londres, en Inglaterra, o el caso de la reforma interior de la París del barón Haussmann, en la imagen del centro, ¿no? Aquí sigo mostrando las mismas características, en este caso, como fueron las operaciones concretas de transformación de las calles de París. También están sacadas estas imágenes del libro de Benévolo. Y el famoso Ring de Viena, ¿no? Que era la zona de fortificación y de defensa de la ciudad de Viena. Se ve bien claro el anillo vacío en la imagen del medio y cómo finalmente eso, hacia fines del siglo XIX, acabó completándose con una serie de edificios públicos, institucionales y edificios privados que, bueno, conforman una nueva área de extensión de la ciudad. Hay un segundo periodo que el mismo autor, Terán Troyano, llama el plan como previsión integral. Aquí hay unas imágenes que son representativas de esa. En la que está más hacia la izquierda es el plan del Gran Londres, o sea, la planificación posterior a la Segunda Guerra Mundial, que permitió planificar el crecimiento por descentralización típico de la ciudad de Londres, ¿no? Estamos hablando de el movimiento que se conoce como New Towns. Para que nos ubiquemos temporalmente, este segundo periodo del Plan con Previsión Integral abarca entre 1930 a 1970 aproximadamente y se caracteriza, según el autor, por tres situaciones, ¿no? Un posicionamiento científico frente al planeamiento, él lo llama cientificación del planeamiento, una época de un fuerte crecimiento económico, al que se llama desarrollismo, y finalmente un concepto de ordenamiento del espacio urbano frente al gran crecimiento que tuvieron las ciudades luego de la Segunda Guerra Mundial, al que llamamos zonificación, el famoso zoning. Aquí están los casos de aplicación de este paradigma en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tanto desde el punto de vista del área metropolitana, en la imagen de la izquierda, como desde una perspectiva o una escala más regional en las imágenes que están hacia la derecha. Finalmente, el último periodo que el autor llama el plan como proyecto. Esto quiere decir que la arquitectura, los arquitectos volvieron a ser dueños de la ciudad, ¿no? Dice el autor, medio en broma. Pero es un periodo que uno puede caracterizar entre los 80, 1980 y parte de los años 90, avanzados los años 90. Se trata de proyectos aislados en la que un poco la noción del planeamiento general, del planeamiento tecnocrático, que abarcaba toda la escala de la ciudad, fue dejado un poco de lado para tratar de dar respuestas concretas y directas a demandas con recortes territoriales que pudieran ser abarcables desde el punto de vista de la concepción proyectual y también desde el punto de vista de poder ejecutar obras que transformaran la realidad social, aunque más no sea por sectores. Una última etapa, que el autor, el texto de Terán Troyano llega hasta el año 97, hasta fines de la década del 90, pero que a nosotros nos interesa destacar es lo que podemos denominar en una etapa más actual del urbanismo, es por un lado todo lo que son los preceptos de planificación estratégica que surgieron fuertemente en los 90, pero que también continuaron con bastante vigencia, por lo menos en la primera mitad de la primera década del nuevo siglo, y a partir de ahí también la noción de
lo ambiental, ¿no? Con un gran impacto en la concepción del planeamiento, a través, por ejemplo, del ordenamiento ambiental del territorio, o la multiplicidad de cartas y recomendaciones de organismos internacionales que propugnan por incorporar la visión de la sustentabilidad y la visión ambiental a los planes urbanos. También cabe mencionar lo que conocemos como urbanismo social. Esto es un urbanismo que hace foco en la cuestión de la pobreza urbana, en la cuestión de la informalidad urbana, tratando de desestigmatizar la visión que se tiene sobre estos sectores de la ciudad, integrándolos a través de diferentes proyectos, diferentes programas, diferentes planes a la dinámica de funcionamiento de la ciudad. Se menciona como ejemplo el Plan Estratégico Territorial y el Estatuto de la Ciudad o Estatuto de las Ciudades de el Brasil. Hasta acá llegamos con las 4 etapas. Lo que interesa es simplemente hacer un cierre con unos comentarios finales que permitan sintetizar lo que vimos, ¿no? Vamos a trabajar con unos comentarios que abarquen las cuatro cuestiones que vinimos trabajando. En referencia a las escalas, o a la escala, podríamos decir, en relación con lo que vimos, que existe una escala mundo, una escala global, que organiza una serie de procesos de intercambio, pero que esos procesos de intercambio tienden a ser más a través de lo que llamamos las ciudades globales, que se vinculan de forma directa entre sí y que tienen, podríamos decir, cierta prescindencia respecto de sus territorios de origen. Quiere decir que la típica separación jurisdiccional entre países muchas veces se ve superada por esta dinámica. El segundo punto a considerar cuando uno analiza a la perspectiva de la ciudad desde la mirada de las escalas es la cuestión de las interjurisdicciones, o sea, las diferentes jurisdicciones que conforman un área de actuación de la planificación. Considerar cosas como la autonomía provincial o la autonomía municipal frente a necesidades de estrechar vínculos sociales, económicos, políticos e institucionales que generan tensiones, ¿no? Y algunas veces también pueden generar complementos, bueno, que deben reconocerse para poder operar de manera sensata. El punto 3 hace una referencia, si se quiere, más metodológica, cuando menciona que podemos situarnos en el análisis de la planificación en cualquier escala. Uno puede partir de la escala que considere más pertinente, pero siempre tiene que tener en cuenta la referencia de las escalas mayores o las escalas menores. O sea, tiene que poner la escala de lectura en contexto de la escala mayor o la escala menor para poder ubicarnos, ¿no? Respecto de cuáles serían las implicancias de un estudio que tiene mayor o menor grado de precisión de acuerdo a la profundidad de la escala de análisis. En referencia con el último aspecto de la escala, podemos decir que la parcela, que es una situación que analizamos como el último escalón, digamos, del análisis escalar, es la unidad de gestión elemental del territorio, o sea, el trazado de la misma en conjunto con la conformación de una manzana es fundamental para lo que va a resultar el tejido potencial, el uso y la densidad que configurarán el proyecto de la ciudad, ¿no? a futuro. O sea que es muy importante definir cuál sería la concepción de unidad mínima para inferir cuál va a ser el modelo de ciudad al futuro. Esto lo profundiza bastante el autor Solá Morales cuando analiza las formas de crecimiento urbano, ¿no? En cuanto a los segundos, al segundo aspecto, que era la URBS, y al segundo y tercero, URBS y POLIS, podemos decir que engloban una serie de componentes en los cuales se sistematiza el análisis y el estudio de los procesos urbanos.
Ustedes vieron que vimos una serie de componentes, una serie de dimensiones que nos permitieron o nos permitirían, desde el punto de vista de nuestro campo de actuación, que es la planificación, hacer análisis, hacer combinaciones entre cada una de esas variables para poder sacar conclusiones, hacer inferencias, hacer interpretaciones y evaluaciones de los aspectos urbanos. Recordemos que URBS hace referencia a los aspectos físicos y territoriales de la ciudad y la polis a los aspectos sociales y culturales. Continuamos con los comentarios finales. El punto 6, aquí es donde vuelve la referencia a Solá Morales que acabo de realizar respecto de las formas de crecimiento urbano. Esto lo van a desarrollar más en las unidades temáticas subsiguientes, así que aquí solo hago una introducción, una mención introductoria. El autor se refiere a 3 procesos. Habla de que la ciudad se compone por una instancia de parcelación, una instancia de urbanización y una instancia de edificación. Y que si se dan en ese orden, la ciudad se puede planificar mejor. O sea que primero hay que parcelar, esto es delinear, delimitar el suelo rústico para transformarlo en urbano mediante obras de urbanización y finalmente dentro de cada parcela y a lo largo del tiempo se produciría la edificación por parte de cada uno de los propietarios dentro de cada unidad parcelaria. El punto 7, que hace referencia a los procesos que analizamos. Lo que podemos decir como conclusión es que la tendencia de crecimiento de las ciudades muestra un alto consumo de suelo, ¿no? Una tendencia que se desproporciona respecto del crecimiento de población. Hay un desbalance entre el crecimiento de la mancha urbana y el crecimiento de la población. Las ciudades crecen expandiéndose más que densificándose. ¿En qué afecta esto? Bueno, afecta a sistemas estructurales de funcionamiento de la ciudad y a los sistemas de relaciones sociales, a los sistemas de vida, ¿no? ¿Por qué? Aumenta tiempos de traslado, porque afecta a ecosistemas. Cuanto más suelo se consume, más áreas son afectadas dentro del entorno de las ciudades, porque consume más recursos, porque fragmenta y separa y segrega a la sociedad, porque desacopla servicios sociales, por ejemplo, algún equipamiento social, un centro de salud, de la demanda concreta de la población, producto de la amplificación de esas distancias y esas superficies. También porque incentiva paisajes urbanos anómicos, faltos de vitalidad, faltos de centralidad, faltas de referencias y significados urbanos. Y también porque genera espacios sin infraestructuras. Cuanto más grande es la ciudad, más costoso es proveerle de infraestructuras de servicios sanitarios, eléctricos, etc. Lo que a su vez incentiva la baja densidad, ¿no? Porque uno no puede promover una densidad muy alta si la ciudad no tiene infraestructuras que soporten esa aglomeración de población. Por otro lado, para evitar todo esto, nosotros recomendamos que la ciudad deba promover el acceso universal a sus servicios y atributos. Y para eso se requiere de una densificación racional, ¿no? A medida de cada ciudad, a medida de cada sociedad, del espacio urbano. Finalmente, en referencia a los procesos de planeamiento, podemos decir que la historia del planeamiento ha pasado por sucesivas etapas, ¿no? Ha ido atendiendo a distintas problemáticas en diferentes épocas, ha procurado anticipar y proponer para solucionar esos problemas, con continuidades, a veces con rupturas, a veces también, de distintas teorías y prácticas. Todas estas las van a profundizar mucho más en la unidad temática 4, más adelante. En referencia a esto, siempre nos interesa remarcar la frase de Ruiz Sánchez, que dice, la voy a leer: se planifica lo que se conoce y cómo se lo conoce, de tal manera que la propia forma de conocimiento de la ciudad se impone como un determinante más a tener en cuenta en el desarrollo de la misma.
Es muy importante. Esto quiere decir que el conocimiento está limitado de acuerdo a cómo uno puede percibir la realidad, de acuerdo a cómo uno conoce la realidad en la cual le toca actuar. Y esa forma de reconocer la realidad es determinante de la forma de gestión y de desarrollo de la misma. Aquí está la bibliografía, los textos consultados, que corresponden también con la bibliografía complementaria de esta unidad temática 1. Finalmente, las fuentes de las imágenes organizadas por cada una de las diapositivas que se fueron mostrando en esta teórica. Eso es todo, les agradezco el tiempo en haberme escuchado y nos estaremos viendo prontamente. Muchas gracias.